Bienvenidos a Emuná Podcast. Ese es tu podcast, es el mío, es el de Joel, es el de Pastor, es de todos nosotros. Bienvenidos. Gloria al Eterno. Fe, religión, fanatismo, eso me ha chocado mucho hoy, en estos días, y yo quiero que hablemos de esto hoy. Fe, religión y fanatismo. Pastor, esto es algo que está trascendiendo mucho en los últimos días, las últimas semanas, y unas cuantas personas lo hablan, pero hay otras personas que no lo hablan, y yo creo que necesitamos enseñar a esa comunidad que nos sigue. Yo creo que necesitamos instruir con esto en el día de hoy. Estimado, yo creo que esto es de no acabar. Ese es uno de los temas más antiguos que existen dentro de la comunidad de la fe. Eso nada más no es este tiempo que se usa, todo el tiempo se ha usado ese tema. Siempre. Todo el tiempo ese es un tema que ha tenido relevancia. Es un tema, acuérdese que la religión es conocida como el opio o la droga del creyente. Wow. Está fuerte eso. Está fuerte. Ya que a través de la fe, a través de las religiones, es que se ha controlado la mente del ser humano. Las guerras han sido controladas a través de eso. Más personas han muerto a través o a consecuencia de guerras que cualquier otro conflicto político. O sea, cuando se convierte en fanatismo, cuando se convierten en fanáticos, la gente tiende a tomar malas decisiones, a pegarse a creencias que tal vez llama a la atención de diferentes personas. Y yo creo, Pastor, que debemos hablar claro de estos tres puntos, de la fe, religión y el fanatismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Hay personas que tienen temor de acercarse a la fe en nuestro Padre Celestial porque ven ciertas manifestaciones de fanatismos y religiones que practican cosas extrañas. Wow. Y de hecho, mi barbero me hizo esa pregunta y me llamó mucho la atención. Y le dije, bueno, vamos a trabajar, a tratar ese tema para hablarte de una manera donde tú puedas comprender lo que eso significa, porque ya en este mismo momento no da el tiempo para explicarte lo que eso significa. Lo que me da a pensar es que hay más personas como él ahí afuera. Correcto. Que tienen la curiosidad o tienen quizás cierto nivel de confusión de qué es lo que significa, cuál es la diferencia entre los tres. Pero vamos a comenzar con lo que es la religión. Vamos a hablar un poco de lo que es la religión. Y el término religión proviene del latín y es religare. Y religare significa atar o conectar. Lo que quiere decir es que una religión tiene como propósito ligar, atar al ser humano, al creyente y conectarlo a la presencia de Dios. Entonces, todas las religiones tienen un credo o tienen alguien a quien adorar o rendirle culto. Entonces, por definición, la religión, eso es lo que establece. Llámese cristianismo, llámese judaísmo, llámese raíces hebreas, o llámese todas las denominaciones o ramas de cada religión, budismo, la religión musulmana. Testigo de Jehová. Como usted le llame, ese es el propósito y esa es la misión, la que cada cual profesa. Entonces, desde ahí pueden partir diferentes puntos porque la fe, solamente hay una fe, y la fe es la obediencia, la creencia en nuestro Padre Celestial. ¿A través de qué? De instrucciones que nos ha dado. Podemos entrar en diferentes ramas de lo que significa la fe o ejemplos dentro de las Escrituras que confirman lo que es la fe. Y entonces de ahí parte a lo que es el fanatismo. Wow. Pastor, el hecho de que yo esté en la iglesia, de que esté siguiendo todo lo que se me ha enseñado desde un principio cuando acepté a Jesucristo, ¿cuál es la diferencia mentalmente que un creyente puede tener? Porque, o sea, la pregunta, para que usted me entienda mejor, lo que yo quiero decirle o preguntarle es, cuando alguien se acerca a Jesucristo, de una vez se centra en la fe, en el fanatismo o en la religión, ¿qué puede dominar a esa persona más? ¿La fe, la religión o el fanatismo? Porque eso es algo tremendo. Es algo muy fuerte. Es una pregunta bastante extraña, porque el fanatismo es algo que se va desarrollando con el tiempo. Porque en algo en que tú no tienes una convicción, tú no vas a defenderlo si tú todavía no lo conoces.
Sí. Entonces eso es algo que la gente va aprendiendo. ¿Por qué? Porque cada religión o denominación le va a enseñar lo que cree y lo que sabe de Dios, del Eterno. Entonces, como tú estás supuesto a defender tu fe con uña y diente, y es de ahí de donde un error doctrinal o un error en una mala enseñanza de Daña la fe masas. va a dañar masa y la consecuencia se va a manifestar en un fanatismo. Pero una pregunta, pastor. O sea, yo no una pregunta. Yo quiero que usted me dé como un ejemplo de fanatismo. Una persona que sea fanática. Una persona que sea fanática. Claro, una persona que sea fanática. ¿Usted quiere ver una persona fanática? Cuestiona su fe. ¿Cómo? Cuestiona su fe. Pregúntale por qué cree lo que cree. Y cuando tú, Sí. y cuando tú le pongas un punto de vista diferente, su reacción te va a dejar saber si es fanático o no. Porque el fanático se encierra en una mentalidad y solamente lo que se le ha enseñado es lo que es válido. Me rompiste la cabeza hoy. Nunca se abre la mente a aprender otra cosa. Porque para él es pecado. Es verdad, Joel. Porque, mira, eso es algo tan fuerte y tan serio, pastor, el fanatismo, que hay gente que se centran simplemente en lo que creen sin importar que dañen a otros. O sea, nadie lo saca de ahí. No, nadie. O sea, el que es fanático, y tú te das cuenta, tú eres seguidor de X equipo de NBA, Correcto. de béisbol, por así decir. Ujú. Nadie te saca a ti de que LeBron James es tu jugador. El mejor. ¿Me entiendes? Porque tú eres fanático de él. Correcto. Ahora bien, a mí nadie me saca de que Curry es el mejor. O sea, hay una diversidad. Espérate, vamos a traerlo a la fe ahora. Tráigalo a la fe, pastor. Correcto. tráigalo Vamos a traerlo a la fe. Correcto. Yo no quería tocar eso, pastor. No, yo no cuando quería. tú hablas un tema de las escrituras, llámese el que usted quiera, porque no quiero ni siquiera yo quien ponga el tema. Póngalo usted el tema. Dígame un tema teológico, escritural, lo que sea. Pastor, le digo algo que usted no quiere escuchar, ni Joel tampoco. Dígame. Ni muchos de ustedes quieren escuchar. Dios mío. Que hay mucha gente en la iglesia que no siguen a Jesús, Entonces, ¿a quién sigue? a los pastores. Para allá que voy. El día que el pastor falta, no van a la iglesia. No solamente eso. Cuando estamos hablando de temas que tenía que ver con las escrituras, porque cuando a ti te ven, te dicen, ¿de qué religión tú eres? Sí. Y cuando tú te autodenominas algo, inmediatamente dicen, pero ustedes hacen esto. Pero mi pastor dice, Correcto. Ay, Dios mío. mi pastor me enseñó, o sea, no es lo que dice la Biblia, Wow. no lo que tú estudiaste, lo que tú has escudriñado, lo que mi pastor dijo. Entonces, eso se convierte en un fanatismo porque tú verdaderamente no estás siguiendo una fe bíblica, una fe con fundamento, sino una fe en lo que te dijeron. Porque tú no conocías nada, aprendiste porque te enseñaron. Wow. Entonces, desde ahí es donde se va fomentando este tipo de creencia o este tipo de actitud, porque el fanatismo es una actitud. Pastor, entonces usted me está diciendo que una persona fanática también se convierte a la misma vez en desobediente y en rebelde. Idólatra. Dios mío. Mira, este tema, pastor, este tema hay mucha gente que nos van a perseguir por este tema. ¿A quién? A nosotros. Pero yo tengo el león de Judá que O me... sea, usted no tiene problema con que lo persigan, unos comentarios raros que ponen por ahí. No, ya los sentimientos a mí se me fueron. Miren, hace mucho. miren algo para que ustedes entiendan la magnitud de esto. Que hay pastores que aman que los sigan a ellos. Entonces, no es posible que usted sabiendo la mentalidad que esa oveja que lo sigue a usted, que comenzó a seguir a Jesucristo, usted sabe que tiene un mal pensamiento y usted lo deje con ese mal pensamiento. Entonces, usted con eso que está diciendo, está abriendo una puerta de Pandora, porque usted está diciendo que un fanático está discipulando a su creyente para que ellos también sean Pastor, el fanáticos. fanático es my manipulable. God. Wow, solté algo muy fuerte aquí. El fanático es manipulable. Correcto. O sea, como yo sé que, un ejemplo, Joel me sigue a mí, ya yo tengo teclas que yo puedo tocar con Joel para que él haga lo que yo quiero, porque él es fanático mío. ¿Me está entendiendo? Sí, sí. Entonces tenemos muchos líderes, para no llamarle pastores, no vayan y nos sacrifiquen Right. y nos crucifiquen después. Porque, pastor, tenemos muchos líderes que saben que tienen fanáticos dentro de sus iglesias, dentro de sus sinagogas, pastor, y como quieran, sabiendo que son fanáticos, pudiendo Cambiar llevarlo, su mentalidad. exactamente, poderlo, cambiarle la mentalidad y ponerlo en la fe central. Pastor, no lo hacen
porque le conviene más que sea fanático a que sigan a Jesús. Porque hay mucha gente. No, pastor, siga usted, porque es que yo siento que después voy a dañar esto. No, dáñelo. Pero, Pastor, ay, No, Dios porque usted, yo estoy escuchándole y Pastor, está interesante. el fanatismo se ha convertido tan fuerte que ahora mismo lo estamos viendo como un sobre amarillo. Dios mío. Lo suelto, me lo llevo. No. Suéltelo. Lo estamos viendo suelta. como un sobre amarillo, Joel, tan fuerte que como yo te puedo manipular a ti cuando yo quiera 500, cuando quiera 1000 de ofrenda. Fulano, ¿me está entendiendo? La falta de dignidad, la falta de Pero entonces No. tú me estás diciendo a mí que también un fanático a la misma vez se convierte en una persona religiosa. No, también. es que es una persona manipulable. Mira lo que sucede. Cuando tú tomas un bebé desde pequeño, tú puedes tomar hasta un animalito. ¿Tú no has visto el ejemplo de un tigre, como enseñan en las redes sociales, un tigre, un perro, una perra que crió tigre? Ujú. Porque eso fue lo único que conocían y lo que le enseñó y lo alimentó. Aunque sean razas que no son compatibles. Pero la naturaleza y la necesidad los lleva a ser compatibles. Entonces, cuando un pastor, o usted dijo que no diga pastor, No, cuando un fluya, líder, fluya. Yo por ayudarlo. a ayudar a Porque hay quién? alguna gente que no sigue, que son pastores. Usted sabe que no van a dejar de seguir. Cuando un No van a líder- dar un falo. Cuando un líder toma un bebé y comienza a alimentarlo, lo va a formar como tal. Y le va a enseñar la costumbre, le va a enseñar la religiosidad que él tiene, se la va a enseñar. Y esa autodependencia, porque acuérdese, ¿cuántas veces usted ha escuchado el término? Ese lo parillo. Sí, muchas veces. Hay un error ahí. Entonces, como que ese es mío. Ese es mi pupilo. Las ovejas no son ya del Mesías, son de los pastores, porque a ellos les costó sudor, a ellos les costó tiempo, les costó trabajo, invirtieron demasiado. Entonces, ese es mío. Entonces, transmiten ese sentimiento. Pero eso está mal, pastor. Eso está mal. Las ovejas no son de nadie, las ovejas son del que la creó. Ok. Usted tiene la misión de cuidarla, de darle el alimento, pero no apoderarse de ella. Porque ahí es donde usted hace de ellos un fanatismo, entonces ellos lo idolatran. Y ahí viene el pecado. Y ahí viene el pecado. Entonces, cuando ya ellos, ¿cómo se fundamenta esta conducta? Es a través de falta de conocimiento de las Escrituras. Porque las Escrituras confrontan y contienden contra estas actitudes. Desde los tiempos antiguos, el Mesías contendía con los mismos religiosos fariseos porque ellos estaban guiando a sus seguidores, a sus creyentes, a que por un camino de perdición y de muerte. Les imponían cargas que ellos no podían llevar. Le daban una enseñanza que se oponía a las Escrituras. Entonces el fanático cree y hace lo que le enseñan muchas veces y no lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque el ser humano, lamentablemente, escúchenme bien lo que les voy a decir. Fluya, pastor. el ser Yo te humano- siento tranquilo hoy. No, yo lo siento. No me alteren. Déjenme así. Déjenme así porque esto es un tema serio y delicado donde es bueno ni siquiera mezclar las emociones, Es correcto. sino que los puntos sean claros. Es correcto. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas les gusta que otro haga el trabajo por ellos. Tú lees la Biblia, tú oras, tú ayunas, tú haces todo lo que tú te consagras y luego tú me dices. Entonces yo no tengo que hacer nada de eso. Entonces me conformo con lo que esa persona me diga y me enseñe. El error más grande que hay dentro de las congregaciones es no leer las Escrituras. Wow. Y muchas veces el que la lee literalmente, inmediatamente hace un legalismo de ella y hace una religión de ella. Y lo que entiende de ella. Y lo que entiende de ella. Y eso va a seguir traspasando. Entonces, cuando una persona se convierte en religioso, vamos a decir, ¿cuál era el otro término que estábamos utilizando? Fe, fanatismo. O en fanático, lo que hace es que deshumaniza. Se deshumaniza, ¿por qué? Porque comienza a rechazar que si yo no estoy de acuerdo contigo, esto va con un tema que tenemos por ahí. Si yo no estoy de acuerdo contigo, tú te perdiste. ¿Qué es lo que usted ve por ahí? Que fulano va para el infierno, que fulano se lo va a llevar el diablo. ¿Por qué? Porque tú tienes un concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo, y es lo que tú digas. Es como tú lo entiendas. Entonces se va la misericordia por el prójimo, se va el amor por el prójimo. Entonces, ¿qué dice las Escrituras acerca de lo que es la fe verdadera o lo que es la obediencia verdadera? Y nos convertimos en jueces, pastor. En jueces, automáticamente nos convertimos en jueces, porque el fanático es así. El ¿Por qué? fanático ¿Por es qué? un juez. Pero imagínate, si yo soy fanático, como yo estoy bien en mi propia opinión, yo entiendo que el pastor no le está, o que tú no le estás. O sea, todo el tiempo es lo que yo diga. Porque tú estás pegado a lo que tú creíste. Correctamente. El problema más grande de ese sistema es el rechazo.
La Biblia no te mandó a ti a rechazar a tu hermano por una diferencia de opinión. O sea, usted me está diciendo a mí, pastor, que hay personas entonces que hunden a Zoel para salvar a otra persona. Hunden a Zoel para ellos verse bien. Oh, my God. Wow. Esto está muy Y fuerte. para defender lo que cree. Y no es solamente eso, que Está fuerte. mira lo que es esa religiosidad y ese fanatismo. Si tú y yo somos hermanos o amigos de muchísimo tiempo, de años, ¿cómo es posible que por una diferencia teológica usted y yo ahora somos enemigos? Eso pasa. Y hay mucho así. Pasa. Pero- Ya ahora somos enemigos. Ya Pero no- hay mucho ya- así dentro de las iglesias que estamos hablando. Oh, pero las iglesias dentro de las iglesias hay más enemigos que amigos, que hermanos. ¿Qué? Pero, pastor, Bueno, yo me estoy haciendo el ignorante ahora, porque yo sé que hay mucho por ahí. No. Dentro de las iglesias hay más. no, pastor, yo no estoy de Ese acuerdo. fanatismo. Pastor, ¿usted cree? Ese fanatismo es tan grande y tan fuerte que eso llega al extremo donde matrimonios se separan y se dejan por ese fanatismo, porque uno se hace fanático Ay, más que el pastor. otro. Y termina. Sí, ¿por qué? Porque comienzan. Acuérdese que ese fanatismo endiosan o convierten Pero ¿de ese quién es líder. la culpa? Del líder. Convierten ese líder, lo ponen en un pedestal tan alto que reemplazan al mismo Mesías. Conozco la historia de un amigo en República Dominicana. No voy a mencionar el nombre, que tengo mucho. Y no quiero que ninguno crean que estoy exponiendo su realidad. Correcto. Y cosas Él- personales. Él se casó. Y pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? La esposa seguía al líder. Y no era que él no lo seguía, pero sino que él tenía una mentalidad diferente. Pastor, el muchacho se fue de la iglesia por un problema que pasó. Y cuando quería llevarse a la esposa, eso llegó a un divorcio. Porque la Oh, my esposa God. estaba pegada a seguir Al al líder. ángel de la iglesia, A su fanatismo. al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia, al Dios de la iglesia, porque se han convertido en dioses. Pastor, y mira, es una falta de respeto a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, señores. Entonces, hay que tener cuenta con esto. Hay de aquel que intenta con uno de estos pequeñitos. Ese muchacho hoy en día está sufriendo porque la esposa que ese muchacho ama le provocaron un divorcio y hoy en día están separados simplemente por un fanatismo, por tú seguir a una persona, pastor. Pastor, ¿qué es esto? Entonces, vamos a soltar ese tema, pastor. Yo quiero que soltemos los fanáticos, soltemos la religión y que yo quiero que nosotros le hablemos a la gente de la fe real, de lo que deben seguir, de a qué tienen que apegarse, pastor. Porque la gente, pastor, que está viendo, hay mucha gente que están viendo este contenido hoy. Ujú. No sé si lo está viendo en la mañana, en la noche, en la tarde. No sé a qué hora tú estás viendo este contenido, pero yo sé que este contenido te va a edificar. Sí. Porque tal vez lo que te inculcaron te está hundiendo. Pero yo creo, pastor, que nosotros debemos de hablarle claro a la gente y decirle que el fanatismo lo único que lo lleva es a la perdición. Claro. El religioso lo único que llega es a la perdición si no se deja moldear por el Eterno. Estoy mal o estoy bien con lo que estoy diciendo. Usted está bien en lo que está diciendo, es correcto. Bueno, el fanatismo se convierte en lo que es una obsesión. No, pastor, este tema no se va a acabar hoy. ¿no? Uf. Es una obsesión y un apegamiento y una costumbre y una dependencia. No hay nada espiritual en eso, nada. Sin embargo, la fe es un compromiso. La fe, que en hebreo significa emuná, que significa confianza, pero también es sinónimo de obediencia. Por eso es que tú escuchas que en Deuteronomio 6:4 habla de lo que es el Shema Israel, donde Israel tiene, donde se le ordena que escuche, pero no es solamente escuchar por oír, sino que obedece la palabra que tú estés escuchando. El fundamento de la fe se trata de obediencia a la palabra del Eterno. No dice las Escrituras que la fe viene por el oír Y el oír y el oír la palabra de Dios. Correcto. Entonces, la persona que entra en este fanatismo es porque no se han metido de lleno en conocer la palabra de Dios porque dice el mismo Mesías, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces son personas que se hacen libre, agárrate de esta, para que cuidado, agárralo ahí, amárralo. Amárralo. Estoy nervioso. Son libres del sistema, pero se hacen esclavos de la religión.
libre del alcohol, libre de cierta vanidad, libre de esa conducta del mundo. Pastor, necesitamos... Pero entonces se encadenan a un nuevo sistema religioso. Sí. Entonces, ¿qué pasaría, pastor? ¿Cuál sería la solución a todo esto realmente? La solución para no caer en Fanatismo y ese religiosidad. fanatismo Correcto. y religiosidad es apegarse y buscar, escudriñar la palabra de Dios, del Eterno. ¿Por qué? Así Porque, es. por ejemplo, el fanático no puede ser confrontado. Tú le hablas de una manera diferente de leer, de interpretar las escrituras y inmediatamente se cierra, ¿o no? Pero sin embargo, ¿qué sucedió con el apóstol Pablo y los de Berea? Que él los elogiaba porque ellos confirmaban y se aseguraban con las escrituras que lo que el apóstol Pablo le estaba hablando del Mesías de Israel era verdad. Entonces, ¿cuáles escrituras se estaba hablando? Se estaba hablando de la Torá y los profetas, llámese el Taná o Antiguo Testamento, porque no había una nueva escritura. Esa era la única escritura que había. Entonces tú le dices eso a un religioso, un fanático, y te dice que no, que lo que el Pablo le estaba enseñando, eso era la escritura. La escritura era lo que él ya conocía, como el Taná, los profetas y la Torá, que Torá significa instrucción. Entonces, la fe es basada en lo que ya el Eterno le instruyó al pueblo para que se relacione con él, para que una persona no entre en ese fanatismo. Si usted está en una congregación y usted hace una pregunta que usted quiere saber y le responda y no le responden o le dan un boche, usted tiene problema. Claro. Sí. Usted tiene problema porque usted está ahí para aprender y para hacer preguntas. De hecho, era de costumbre por los judíos tener debates y cuestionar los pensamientos para que no era para humillar al otro, No. era para aprender. Sí. Era porque usted tenía algo quizás que aportar que yo no conozca y usted también, y yo podía quizás aportar algo que usted no conozca. Entonces los debates se hacían dentro de la sinagoga con ese propósito. El mismo Mesías, Yeshua, discutía con los fariseos y con los doctores. ¿Para qué? Era para enseñarles. No era para humillarles. No era para insultarles. Lo que él insultaba era una actitud diabólica y maligna que tenían muchos de ellos cuando confrontaban sus enseñanzas porque lo querían matar. Pero ¿cuántos se nutrían de la discusión de los que estaban alrededor? Entonces esas discusiones que él tenía era para enseñarles a ir por el camino correcto, una interpretación correcta de las escrituras. Pero hoy en día tú no puedes levantar un debate ni hablar con nadie porque te dicen, ese se desvió de la fe. Sí. Tú estás predicando el mismo Elohim que habla su Biblia, pero te dicen que te desviaste porque ya ahora tú tienes una manera diferente de cómo ver, que te trae más claridad, más luz a tu vida. Así es. Un así mayor es. entendimiento. Entonces, mi recomendación para esas personas que están comenzando en la fe es que no se quede solamente con lo que se le dice, sino que estudie y confirme y haga preguntas. Porque usted, para eso es que usted ha sido liberado, para aprender y conocer. No le dijo el mismo Mesías, ustedes escudriñan las escrituras porque consideran que en ella está la vida eterna. Entonces, ¿cómo si yo escudriño algo y yo voy a preguntar, se me va a juzgar por rebelde? Se me va a decir que estoy cuestionando la autoridad de la iglesia porque en el ministerio se dice una cosa, pero la Biblia dice otra. Sí. Entonces, no te limites a solamente escuchar y que todo lo que te digan, darlo por verdad. Investíguelo usted también y estudie y mire y experimente o escuche otras versiones para que usted compare y usted va a determinar. Correcto. Sí. Bueno, yo creo ya para terminar necesitamos líderes que emanen fe, líderes que enseñen la fe, que enseñen lo correcto, que enseñen la verdad. Y bueno, mi gente, este es su programa, Emuná Podcast. Bendiciones. Shalom, shalom.